ustedes 3 ejercicios del método de factores y hay 4 ejercicios del índice de variación estacional, que es parte práctica que se va a evaluar en el examen de Finanzas 2, que está tentativamente para el 19 de febrero. Entonces tenemos 2 clases virtuales esta semana. Vienen las 3 clases presenciales del 2 al 6 de febrero. Me parece que ahí vamos a entrar en clases virtuales nuevamente, porque ya empieza el proceso de los primeros exámenes parciales. Y durante el proceso de exámenes parciales, pues las clases que son presenciales se van dejando para forma virtual. Entonces voy a dar inicio a la clase del día de hoy. Por favor, pues quienes no han visto ninguno de los ejercicios, ahí está todo el material de lo que vamos a presentar el día de hoy para resolver y explicar el tema. Entonces nuestro tema para este día se llama índice de variación estacional. En el curso pues lo vamos a conocer como el IVE. ¿Qué es el índice de variación estacional? Pues prácticamente es un indicador que nos permite distribuir un presupuesto anual en periodos menores de tiempo, basándonos en una distribución propiamente numérica. Ustedes ya tienen su presupuesto del año 2026 o el año que se esté trabajando, y en ese momento pues nos dicen cómo podemos desarrollar la distribución de ese presupuesto. Hay muchas formas. Las estadísticas son una de ellas. Hay criterios, o sea, la apreciación de los vendedores o el departamento de ventas. También es muy importante muchas veces porque en toda disciplina ustedes tienen que tomar en cuenta que los criterios, las formas empíricas de pensamiento y lo que da directamente esa apreciación del día a día de experiencia permite hacer muchas distribuciones. Y es ahí donde ustedes en la práctica van a ver que conviven muchas cosas académicas con situaciones empíricas. En el área de la agricultura está el ingeniero agrónomo y también está el agricultor. En la medicina, en ginecología, ahí hay una especialidad de la medicina, el ginecólogo, y aún todavía en las áreas rurales de Guatemala o en un área urbana están las parteras o madronas. Está el contador público auditor y el perito contador, que muchas veces sin haber tenido estudios universitarios tienen muchos criterios y bien aplicados. En la ingeniería mecánica está el ingeniero mecánico y está el mecánico que todos conocemos en las colonias, sus pequeños talleres, y es muy puntual esa parte. Entonces, en el área de ventas también sucede eso. Están todas nuestras fórmulas y ahí pueden ustedes aplicar todo el curso de matemática estadística, que nos dan todas las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, nos dan cómo manejar la ley de probabilidades numéricamente. Están otros procesos más avanzados que nos permiten hacer distribución. Entonces, para efectos del curso, este es uno solo de ellos, que se llama índice de variación estacional. Este es un procedimiento que usamos para distribuir ventas. Esto es lo que vimos la semana pasada. Ustedes vienen y presentan su presupuesto de ventas en unidades. Y digamos que aquí tienen ustedes una cifra a la cual se llegó. Para el año X, el presupuesto va a ser de 275.160 unidades a facturar, a vender, a exportar, a entregar al mercado local. Imaginen ustedes las formas en las que podemos pensar que va a suceder esto. Y aquí pues lo que hablábamos, ¿verdad? Esta cifra tiene un apoyo.
en el desglose de los factores de ajuste, factores de cambio, factores corrientes, fuerzas económicas generales y la influencia de la administración. Lo primero que pueden decir ustedes aquí es, hagamos una distribución mensual de estas ventas. ¿Cómo voy a tener yo las 275.160 unidades distribuidas? La primera de ellas, pensemos en nuestra forma simple, dividido 12. Y ahí tenemos un dato. Otra forma es la estacionalidad de ventas. La estacionalidad, como decimos, implica que hay meses buenos, meses malos, meses altos, meses promedio, pero al final de cuentas vamos a lograr buscar la factura, el número. Entonces, tenemos que ir a lo que ya son presupuestos analíticos. Nuestro presupuesto en método de factores, digamos que es el presupuesto del año. Pero luego el índice de variación estacional nos permite hacer presupuestos analíticos de forma numérica. ¿Y qué puede pasar? Pues ustedes necesitan un índice de variación estacional por tiempo. Ventas diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales. Ese es el tiempo. O sea, lo de 12 meses lo podemos dividir. Pero también viene otra situación más analítica donde ustedes dicen, bueno, yo también necesito ver un presupuesto por producto. Grande, mediano, pequeño. También lo quiero ver por región. ¿Cuánto voy a vender en la región 1, la región 2, la región 3? O alguien más, la distribución del presupuesto de ventas por cliente. Los mayoristas y los minoristas. Formas en que se necesita ese presupuesto analítico para tener información proyectada que sea más precisa. Entre más analíticos somos en la formulación de un presupuesto, lógicamente el resultado global va a estar más garantizado. Porque ustedes dicen, bueno, yo ya tengo un dato de lo que puedo facturar en enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. Pero también ese dato lo tengo por producto. El artículo grande, mediano o pequeño. También lo puedo ir a identificar en las regiones donde operamos. Los 22 departamentos de Guatemala, el departamento de ventas, los clientes. Generalmente el presupuesto de clientes se hace muchas veces manejando la importancia relativa, lo relevante que tiene para nuestra empresa. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que hay muchos negocios que clasifican a esos clientes, porque son los clientes tipo A, tipo B. Vean ustedes la clasificación de contribuyentes que tiene SAT. Por cliente, ¿cómo maneja SAT esa distribución? Están los grandes contribuyentes, los medianos, los pequeños. A ellos se les aplica un tipo de control, un tipo de atención, un tipo de seguimiento adecuado o monitoreo para ver cómo está su estado de tributación, porque es en los que descansa realmente lo que es el proceso de trabajo de la empresa. Entonces estos son criterios. Hagamos la distribución de nuestro presupuesto anual por tiempo. Lo queremos en forma mensual. También lo queremos por producto, lo queremos por región y por cliente. Ahí, si se dan cuenta, podemos llegar al máximo detalle posible. ¿Y qué es lo que nos permite una distribución analítica? Nos permite tener mejores indicadores en cuanto a planeación y control, seguimiento y monitoreo. Por producto, porque hay productos clave en el negocio. Hay clientes que determinan la funcionalidad de la empresa y no digamos las regiones que vienen por peso. Vean ustedes en un presupuesto analítico por región las gráficas que saca el Tribunal Supremo Electoral cuando tiene todos sus resultados, que los vimos en la última elección y se van a ver en la elección futura que viene, y ustedes ven cómo la información está diseñada y va marcando con colores
de regiones, departamentos, municipios al máximo detalle. Así también es necesaria la forma de que las empresas tengan estructurada su información. Y no es nada nuevo. Ustedes en las contabilidades que han llevado han manejado información analítica e información condensada. En términos muy sencillos, cuentas al detalle, cuentas de mayor. Entonces, estos son algunos criterios en donde podemos aplicar el índice de variación estacional. La estimación de las ventas para un periodo, hablamos en un inicio que podemos irnos por la ecuación de la línea recta, conocida como la ecuación de la Y calculada. El método de factores, que vimos cómo solucionar un planteamiento y tener una respuesta. ¿Cuánto es lo que podemos alcanzar en ventas en nuestro presupuesto? Y otros métodos, lo que venimos hablando, el criterio, la experiencia y formas sencillas, pero que muchas veces las empresas alcanzan esos resultados. La experiencia es algo clave, y es donde dice que es una de las condiciones para elaborar presupuestos. El conocimiento de la historia de una empresa nos ayuda a plantear proyecciones. ¿Cómo es el resultado de los ingresos, las ventas y otros componentes del estado de resultados que son variables? Así como los tienen ustedes aquí. Pensemos que aquí hay un dato histórico, solo para ilustrar cuáles son los ingresos en quetzales o en miles de quetzales del año 2016 al año 2020. Y en el polígono de frecuencias que ustedes ven, ahí se puede manifestar cómo van las ventas. Y aquí tenemos el año 2020 y ven ustedes la gráfica o la línea que se cae. Eso pasó en muchas empresas, en la mayoría en Guatemala. Aquí hay una situación bastante cíclica, pero ningún mes es igual a otro comparado con un año. No representa el mismo porcentaje porque hay una serie de situaciones que provocan alzas y bajas, que las ventas crezcan o que las ventas disminuyan. Y aquí, para que ustedes se den cuenta cómo fue el acontecimiento anormal de los ingresos en muchas empresas, fue la caída a partir del mes de abril del año 2020. Pero aquí hay un fenómeno y ya todos lo podemos ver y lo hemos hablado en el método de factores. En el mes de abril del año 2016 al 2019, ustedes unos números en pantalla que casi se parecen, son cercanos con pequeña variación, pero abril del año 2020 se cae el valor y esas son anormalidades que suceden. Se nos puede caer porque hubo una huelga de empleados, se nos puede caer porque hubo situaciones anormales en la competencia, cuestiones políticas, y entonces esto pues lo dejamos aquí ilustrativo para que ustedes vean o tengan la idea visual de cómo en las empresas se comportan las ventas. Hay negocios que ya dijimos que tienen venta promedio y es fácil hacer la proyección del año. El caso típico son los centros educativos privados, que ellos desde un año antes, en el mes de agosto más o menos, aseguran matrícula estudiantil y llenan su cupo para distintas carreras, distintos grados. Entonces, es una proyección que se puede hacer en forma estabilizada o promedio. Pero generalmente, para ver la importancia del índice de variación estacional, es lo que vemos aquí arriba, como las ventas sí tienen más o menos una misma tendencia año con año, pero va variando. Entonces, para estos casos es donde sirve el índice de variación estacional. Las ventas o producción deben distribuirse en función de un nivel de actividad. Eso es lo que busca la empresa mercantil. Y ustedes ya lo vieron en Finanzas 1. Si producimos mucho,
elevamos el inventario. Y al tener mucho producto terminado en bodega, podemos caer en una iliquidez en caja y bancos. Ahí vieron ustedes la rotación de ventas, la rotación de compras y otras rotaciones que los índices de actividad miden. Pues entonces, las ventas o producción deben distribuirse en función de ese nivel de actividad. Principalmente el producto terminado que consume materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Si nosotros producimos exageradamente, nos vamos a dar cuenta que sube el valor monetario del inventario. Pero ahí tenemos que preocuparnos cómo está nuestra cuenta por pagar con proveedores. Y si estamos atrasados en la cuenta por pagar con proveedores y no rota nuestro producto de producción a ventas adecuadamente, también se va a atrasar la recuperación de cuenta por cobrar. Y ahí vienen esos mecanismos que en Finanzas 1 nos enseñaron cómo construirlos con casos reales para después tener indicadores. La forma más simple de distribuir ventas es el método promedio. Y el método promedio, media aritmética, aquí tenemos unos datos. 100 más 125 más 150 dividido 3, nuestro promedio mensual va a ser de 125 en el trimestre. Hacemos mes 1, 2 y 3, vendimos 375 unidades o 375,000, pero si ustedes se dan cuenta, el mes 1 son 100, el mes 2 son 125, el mes 3 150. Eso es lo que sucede en la práctica, que ningún mes es exactamente igual a otro. Posiblemente en porcentajes de contribución o de operación van a ser muy similares, pero el valor absoluto cambia. Y muchas veces el valor absoluto tiene una materialidad significativa que puede causar impacto. Entonces, a la par de que ustedes traen sus indicadores históricos, pueden ir formulando tendencias a futuro. ¿Y qué es lo que nos lleva cuando tenemos un presupuesto? El método de factores para tener el monto total de unidades a facturar en un periodo es clave. Pero luego vienen indicadores internos donde ustedes dicen, bueno, yo voy a vender 1,000,000 de unidades, pero ¿cómo las voy a vender? 80,000 unidades cada mes, en un mes vendo más, en otro menos. Entonces hay que ir a esos indicadores. Y esos indicadores nos los da las cifras históricas, las ventas pasadas. ¿Dónde está esa nuestra información? Pues lógicamente está en el departamento de facturación. Está también en el departamento o el almacén de producto terminado. Ahí ustedes tienen a disposición el Cardex. Y hay empresas pues, que tienen herramientas o aplicaciones integrales que les permiten generar una cantidad de reportes para ya no estar haciendo trabajo manual. Entonces, nuestra primera forma de hacer una distribución de ventas es el promedio simple. 100 más 125 más 150 dividido 3. Entonces, nuestro promedio mensual de ventas, pues tengamos en 125. Pero si ustedes se dan cuenta, 125 mayor a 100, en esas unidades que se van a vender, podemos tener una sobreestimación de inventario o una subestimación, porque en un mes es más que otro. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo ya en forma de venta promedio. Si se vendió 5,000 unidades en un mes, ¿cuánto vende al año? Y ustedes simplemente hacen la proyección, y esto podríamos decir que es el caso típico de matrícula estudiantil en colegios privados. Entonces la venta promedio, 5 por 12, 60,000 unidades a vender en el año. Pero lógicamente, como vemos la estacionalidad de ventas, la realidad puede decir que sí se van a vender las 60,000 unidades, pero no se van a facturar todos los meses las mismas cantidades. El índice de variación estacional es un indicador de la forma de distribución de volumen de actividad. Es básicamente una forma, como lo vamos a ver en el caso numérico, donde ustedes van a decir, bueno, ¿cómo puedo distribuir estas ventas? Y nos lleva a esa parte. Entonces aquí tenemos los datos. Presupuesto de ventas en unidades, 180,000 unidades. Y las ventas históricas del 22, 23 y 24 son estos datos.
Ese mismo ejercicio lo podemos ver aquí. Aquí está el enunciado que también está disponible en el material que ya se subió en la última sección del ejercicio. Dice: se le solicita calcular el índice de variación estacional con base en la información siguiente. ¿Qué tenemos que tener para el índice de variación estacional? Para el índice de variación estacional tenemos que tener un presupuesto de ventas ya elaborado para un ciclo completo, un año. Luego tenemos que tener las ventas históricas de 2 o más años. Y luego, para ir a un presupuesto más analítico, pues tenemos que, aquí en este ejercicio vamos a distribuir las ventas. O sea, dice: el presupuesto de ventas del año 2025 es de 180,000 unidades y las ventas históricas de los 3 años anteriores por trimestre han sido: nuestro trimestre 1 es enero-marzo, el otro es abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre, y ahí están nuestros totales de cada uno. Entonces, si ustedes van al cuadro, dicen: para el año 2025 la estimación a facturar es de 180,000 unidades. Históricamente, en el 2022 ya fueron facturadas 154,225 unidades. En el año 23 fueron 143,755 y el año 2024 161,340. Y luego, pues, arriba tienen ustedes la indicación histórica de cuánto se ha vendido por tiempo. Véase trimestre, en este caso. El numeral 3 del ejercicio dice: los porcentajes para regionalización de las ventas son, y a ustedes les dice el gerente de ventas: nosotros llevamos producto al área central, al área del norte, al área del sur y al área del oriente. Entonces, ahí tenemos los datos que nos van a servir para la explicación del proceso de cálculo de índice de variación estacional, de este caso en concreto, y podemos hacer muchos más. Entonces, regresamos a la presentación, y lo que vimos en el texto está en esta parte. Primer dato: presupuesto de ventas del año 25, 180,000 unidades, y las ventas históricas del último año son para el año 22, 23 y 24. Hipotéticamente, en el planteamiento del caso, el periodo es trimestral. Entonces ustedes dicen: si tengo 180,000 unidades, ¿cómo las puedo distribuir bajo una manera, digamos, adecuada y que no tenga ni mucho ni poco? Entonces, el índice de variación estacional es aplicación de la media aritmética de matemática estadística que ustedes ya vieron y que repasaron varias veces cuando les dijeron calcular la media aritmética de edades, de productos, de clientes, bajo muchos indicadores. Entonces, aquí lo que tenemos son unidades, las ventas históricas y el presupuesto. Como ya dijimos, índice de variación estacional exige que ustedes tengan un dato presupuestado en volumen para un año X y el volumen histórico facturado de 2 o más años inmediatos anteriores. Aquí están los pasos para el cálculo del índice de variación estacional. En otras palabras, la metodología que se debe de seguir. Dice: 1. Se debe conocer la serie histórica de la venta. 2 o más años. En nuestro caso, planteado para la explicación, tenemos 3 años históricos: 22, 23 y 24. Y en el planteamiento, el presupuesto es del año 25. 2. La serie histórica debe reportar ventas por periodos idénticos, los que pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales o semestrales. Cuando vimos la tablita, para los años históricos que tenemos, está dividido en trimestre. Entonces, eso es homogéneo y debe ser de esa manera. Más adelante vamos a ver un ejercicio donde vamos a ver conversión para que todo sea idéntico. Se debe conocer el presupuesto a distribuir. En el punto 1, 2 y 3 está la indicación
de cómo debemos de leer el enunciado. El enunciado que vemos en pantalla dice lo que tenemos aquí: el presupuesto de ventas en unidades, las ventas históricas de los 3 años anteriores y los porcentajes para la regionalización. Que aquí en lugar de regionalización le podríamos poner los porcentajes para distribución por producto, para distribución por cliente o por otro concepto que nos permita tener un presupuesto analítico de ventas. Entonces, ¿cómo va nuestro proceso? 1, 2 y 3, y luego los cálculos para calcular el IVA. El 4.1 dice, se obtiene, vamos a darle lectura y después lo vamos a hacer espacio en el cuadro para mostrarles a ustedes cómo llegamos al resultado. El 4.1 dice, se obtiene una sumatoria horizontal para los años de la serie histórica. Luego se calcula un promedio horizontal. Es un proceso puramente aplicativo de la matemática estadística. 4.2, posteriormente se obtiene un promedio de promedios. 4.3, se calcula en forma simple un promedio de presupuesto. 4.4, se calcula el índice de variación estacional. El procedimiento dice que es dividiendo el promedio de cada periodo entre el promedio de promedios. Y 5, se multiplica el índice de variación estacional por el promedio del presupuesto y ahí se tiene el resultado de la distribución. Entonces, estos pasos ustedes los tienen en información a su alcance. La forma más fácil de verlo es en este momento que vamos a desarrollar el primer caso práctico con el enunciado que ya tenemos. ¿Qué necesitan ustedes siempre que venga un problema de índice de variación estacional? El presupuesto de ventas para el año que indique que es el presupuesto y los datos históricos. Los datos históricos subdivididos homogéneamente en función de días, semanas, trimestres. Si no, pues adelante vamos a tener otros ejercicios de hoy y el día miércoles para tener la distribución completa de tiempo. ¿Cómo podemos convertir cuando a ustedes les dan las ventas históricas de un año en semestres, el otro en trimestres, el otro se lo pueden dar en días? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Esa parte. Entonces, retomando, el 1, 2 y 3 dice que se debe conocer la serie histórica de la venta, 2 o más años. Y ya vimos que nuestro ejercicio nos dice historia 22, 23 y 24. Luego dice que la serie histórica debe reportar datos divididos en periodos iguales de tiempo por la famosa correlación que pide el presupuesto. Y el número 3, conocer el presupuesto a distribuir, o sea, el volumen de unidades que tenemos y que lo llevamos al proceso. Entonces aquí vamos a ir paso por paso. El paso 1 es el 4.1, se obtiene sumatoria para los años de la serie histórica, luego se calcula promedio horizontal. ¿Cuáles son nuestros años históricos? Nuestros años históricos son el 22, el 23 o el 24, o el año A, el año B o el año C, si no queremos personalizar o etiquetar con el número de años. Y entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Pues en el año 2022 está la venta de enero a marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre. De manera idéntica, en la columna B está la venta de 143.755 distribuido por trimestre. Si ustedes se dan cuenta, la columna A, la columna B y la columna C tienen ventas trimestrales. Ya no necesitamos hacer ninguna conversión, pero luego en la observación que ustedes tienen a hacer, se dan cuenta que en cada trimestre, enero-marzo, hay ligera variación. Y si aquí quisiéramos nosotros hacerlo en porcentajes, como porcentajes verticales, así como hicieron sus estados de resultados en Finanzas 1, se van a dar cuenta que 46.400 dentro de 154.325 no es el mismo porcentaje que 44.560 dentro de 143.000.
55. ¿Por qué? Porque en los años hay distintas variaciones. Variaciones normales, variaciones cíclicas y alteraciones por la forma en que se vienen comercializando los productos y acontecimientos que muchas veces son externos y que están fuera de nuestro alcance. Entonces, imagínense, en el periodo entre junio y julio de lo que van a ser la venta de boletos en líneas aéreas por el tema de el Mundial de Fútbol. Ahí hay una estacionalidad.